7,8% la inflación en el mes de mayo. 7,8% en el mes de mayo. Arriba del mes de marzo, 7,7%. Segundo peor registro en el último año, después del 8,4% de abril. Exacto. Encima del 7,4% de julio, el mes Bataki, después de la salida Guzmán. Y el 7,7 de marzo, mirá. Y el 7,7 de marzo. Ahí tenemos el 7,7 de marzo también, sí. 7,8%. 114,2% en el acumulado. El interanual, exactamente, 114,2% y acumularon un alza del 42,2% en los primeros 5 meses del año. Lejísimo quedó la perspectiva de un 60 anual, ¿no?, de inflación. Sí. Como se especuló hasta Totalmente febrero olvidado. de este año. Totalmente olvidado. Está Daniel Artana. Ahora desglosamos un poquito, pero Daniel, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Primera impresión de este dato. Bueno, es un poco mejor de lo que por ahí se esperaba, pero sigue siendo un nivel altísimo, ¿no? Como si estamos festejando que está unas décimas abajo de abril, nos estamos equivocando, ¿no? Ahí la ciudad, en el índice de la ciudad ya había anticipado que daba un poquito menos, había dado un poquito menos mayo que abril. Ahí hay toda una cuestión de la forma en que se miden tarifas y esto puede hacer que el INDEC lo haya registrado un poco más en abril de lo que registramos otros, pero de todas maneras lo que hay que mirar es la tendencia, y la tendencia muestra un salto importante en la inflación, que es lo que ustedes están poniendo en este gráfico que tienen ahora en pantalla, ¿no? Sí. Así que no dio el 9 que algunos, que por ahí el gobierno temía, pero claramente esto es marca el fracaso de la política antiinflacionaria del gobierno, que para esta época esperaba que la inflación fuera la mitad de este número, ¿no? No nos olvidemos de que empieza con 3. Sí. Tal cual, tal cual. Ahora, Daniel, estaba viendo el desglose de cada una de las categorías. Si bien alimentos y bebidas no alcohólicas está bien por debajo del nivel general, porque les dio un 5,8%, tenemos que por encima del nivel general está transporte, está recreación y cultura, está bebidas alcohólicas y tabaco, equipamiento, salud con un 9% y bien por encima vivienda, agua, electricidad, gas, y acá vemos el tema de las tarifas, ¿no? Que está en 11,9%. O sea, en tarifas ese es caso. lo que empujó al 7,8%. Alimentos hubiera estado bastante por debajo. ¿Sorprende el dato de alimentos creciendo al 5,8% cuando venía creciendo el promedio arriba del 8,8% y en el conurbano arriba del 10%, Artana? Bueno, digamos, si vos mirás el acumulado en el año, alimentos está 49 contra 42, es decir, en un mes es muy difícil hacer análisis en un mes. Claro, Lo que uno tiene que mirar es un poco la tendencia, y la tendencia, si ustedes se fijan en el cuadro 2 y el cuadro 3, que lo tienen ahí en el informe del INDEC. Correcto. Entonces está arriba en los 5 meses y arriba en el interanual, el 114,2 es casi 118 en alimentos. Claro. Y si ustedes se fijan también en ese cuadro, en general está todo con niveles altísimos de inflación, ¿no? Sí, precios regulados 9% y el índice de precios al consumidor núcleo 7,8%. Sí. Con estacionales subiendo al 6%. Invirtió la ecuación que tenía el mes pasado, digamos. Los estacionales van y vienen siempre, Claro, ¿no? Uno espera que hay meses que están por abajo, hay meses que están por arriba. Este mes aparentemente ayudaron un poquito, pero hay que mirar la núcleo dio como la general. Eso en general es la que te marca un poco más la tendencia. Otra vez, discutir las décimas no está bueno ni cuando sube ni cuando baja. Lo que uno tiene que mirar es un poco si Argentina tiene la posibilidad de bajar la inflación sustancialmente, si es posible tener, no sé, 3-4% de inflación como ambicionaba el gobierno en los próximos meses. Mi impresión es que no tienen ninguna posibilidad de hacer eso, porque eso requeriría un programa antiinflacionario que no tienen. Tampoco parece que la inflación vaya a ir al 15 mensual en los próximos meses. Claro. Entonces, en realidad navegamos en una situación muy delicada y muy mala, diría yo, porque no está para festejar 7,8 de inflación. Tal cual. Uno pierde un poquito la perspectiva. Yo estaba pensando en... ayer dábamos el dato de inflación de Estados Unidos del 4% interanual.
Y uno es cierto que va perdiendo un poquito la noción de la realidad, ¿no? Uno no, se va acostumbrando en la Argentina a estas cosas. Por eso es importante lo que vos estás marcando, Daniel, con respecto a que, bueno, si baja una décima, no, miremos la película y estamos igualmente en un panorama realmente muy malo, ¿no? Sí, es muy malo. Yo creo que lo importante es que, como creo que hablamos el mes pasado, cuando ustedes también me llamaron cuando salió el dato de inflación, este tema tiene solución. No es que no se puede, no lo puede resolver este gobierno, o no supo o no quiso, pero tiene solución. Lo ha hecho Argentina alguna vez en su pasado, si uno quiere, en la década del 90, lo hizo también a la salida de la convertibilidad, porque después de un año 2002 con mucha inflación, 2003, 2004 fueron años con baja inflación. Lo ha hecho Perú, lo ha hecho Uruguay, lo ha hecho Brasil, lo ha hecho Chile, todos países que también sufrieron inflaciones altas en algún momento de su historia. Entonces acá lo que esto refleja es el fracaso de nuestra dirigencia política para darle cascabel al gato del tema fiscal, que en la Argentina tiene un impacto en la inflación más que en otros países por este tema de que no tenemos dónde financiar el déficit y le damos sin asco a la maquinita, ¿no? Eso es lo que se llama dominancia fiscal. Bueno, a propósito de eso, hoy el gobierno ha salido a emitir bonos para financiar 400.000 millones de pesos que le vencían. Son los que quedaron en manos de privados. Tiene poco más de 1 billón de pesos, que es 1 millón de millones, tanto este mes como el mes próximo todavía por delante. ¿Entendés que esa bola de deuda en pesos que se descomprimió parcialmente en un modo importante hace 10 días con un canje de más de 7 billones de pesos, todavía sigue siendo algún problema o que todo va a quedar para el próximo gobierno en una reestructuración que va a ser integral? Es que ha sido un problema, porque básicamente lo que han hecho, y esto tolerado por el Fondo Monetario, es que el Banco Central termina comprando parte de esos bonos que se refinancian. Porque si vos mirás la emisión, los factores de emisión monetaria, te aparece ahí un rubro otros, donde ellos reflejan que el Banco Central compra bonos en el mercado secundario. Entonces, en definitiva, compra bonos a alguien que tiene esos bonos para que después, con el dinero que le da el Banco Central, puede ir a la licitación del Tesoro y comprar. Entonces, cuando uno tiene, en realidad lo que ha pasado es que no le han renovado al gobierno como esperaba. Vos acordate que en el programa con el fondo se suponía que iban a colocar deuda por encima de lo que vence. Eso no lo han podido hacer, excepto en algún mes puntual, y lo maquillan con que es el Banco Central el que termina proveyendo la liquidez. ¿Cómo termina todo esto? Que el Banco Central emite muchas más LELIQs para poder absorber y se te genera después el taxi de los intereses de lo que llamamos los economistas el déficit cuasi fiscal. Entonces no le ha ido bien al gobierno las licitaciones de deuda. Lo que pasa es que cuando hay entes oficiales, en parte refinancian casi en su totalidad, y en parte cuando hay vencimientos privados recurren a este maquillaje, pero no le ha ido bien. No es que está teniendo mucho financiamiento, o por lo menos el financiamiento que esperaban tener. Daniel, ¿cómo estás viendo el movimiento del dólar? No solamente en términos de lo que está pasando con el blue, que es cierto que ha subido cerca de 6 pesos entre ayer y hoy. Te diría que en estos 2 días cerca de 10 pesos. Hay un movimiento del dólar. Como si se hubiera despertado, digamos. Como claro, que evidentemente se despertó, pero al mismo tiempo el gran inconveniente o preocupación que hay con respecto a la falta de dólares del Banco Central, más allá de la magra compra que pueda haber hecho en el día de hoy y el cierre de importaciones que están sintiendo todas las empresas. Mira, la situación de reservas es muy frágil. El gobierno tiene reservas negativas. ¿Qué quiere decir eso? Que ha girado, o sea, porque el Banco Central tiene activos en dólares y pasivos en dólares. Ahora, esos activos, esos pasivos no necesariamente son exigibles al mismo tiempo. Entonces, en alguna medida gira contra esos pasivos en dólares y eso le permite vender en el mercado dólares que en realidad no son propios. Esto no lo puede hacer al infinito, pero lo ha hecho muchas veces. Se hizo en el año 15, ya tuvo en algún momento este gobierno algún periodo de reservas netas negativas, digamos. Pero esto te marca la fragilidad y entonces lo que ves es la consecuencia que el Banco Central cada vez pisa más pagos al exterior. Primero empezaron pidiéndole a las empresas si querés pagar, conseguite financiamiento. Sí. Entonces viste que hubo un aumento enorme de la deuda comercial de más de 10.000 millones de dólares, claramente no deseado por las compañías, ni por sus proveedores, ni por sus casas matrices. Ahora ha habido algo parecido con los fletes, después ha habido algo en su momento también hubo algo con la deuda privada, ahora se ha agregado la deuda de las provincias. La verdad que la situación es muy delicada, por eso el gobierno había puesto, digamos,
el foco en tratar de conseguir una ampliación del swap de monedas que uno tiene con China, que hay que marcarlo, es deuda que va a tener que pagar algún gobierno en el futuro, y pedirle algún anticipo al Fondo Monetario. Algo han conseguido, pero no le fue todo lo bien que esperaban. De hecho, todavía no tenemos resuelto lo del Fondo Monetario cuando hay pagos que hacer muy importantes este mes y el mes que viene, ¿no? Sí, a propósito, ¿entendés que la semana próxima es clave tras el cierre de las alianzas? Porque ahí está un vencimiento y Argentina debería tener plafón para no caer en, entre comillas, un default técnico, digamos. Pero no va a default porque tenés un plazo. 30 días, ¿no? Podrían hacer un pago parcial y segundo tenés Claro. un plazo y suponen que van a arreglar antes ese plazo. A ver, yo creo que el fondo les va a terminar aflojando algo de divisas, pero contra un no plan es más complicado. También uno tiene que ponerse en el pellejo de los que te tienen que tomar la decisión de prestarte la plata, ¿no? ¿Para qué es? Para intervenir en el mercado cambiario, para que sigan vendiendo dólares que compran a 300, a 200 y pico. Vos en Argentina tiene un montón de incoherencias en su política económica. Sí. Es difícil explicarle a alguien del exterior que la autoridad monetaria compra a algunos exportadores a un tipo de cambio mucho más alto de que le vende a los importadores. Es cierto. Estas cosas son anómalas, no existen en otras partes del mundo, ¿me entendés? Sí. Entonces, te van a dar dólares para que sigas haciendo lo mismo. Ahora, pensaba otra cosa, Daniel, digo, en términos de economía y política, que sabemos que está totalmente relacionada, ¿no? por lo que generan las expectativas en economía. Y el mes de agosto, que es clave, ¿no? El 13 de agosto, que son las PASO, finalmente, y esto de que decías vos de reservas negativas del Banco Central, ¿no? La necesidad también del gobierno de poder tener de alguna manera una herramienta en el caso en que, bueno, empiecen a dolarizarse carteras, que es algo que es habitual en la Argentina cuando hay un proceso electoral como este. Sí, ahí es interesante, mira, sí, un poco suscribiendo lo que vos decís, después de las PASO del 2019, claramente hubo una dolarización de carteras, pero si querés, se veía venir un gobierno que en su discurso, por ahí la gente más sofisticada veía que era un discurso totalmente inconsistente. Las cosas que decía Alberto Fernández en la campaña ya te marcaban, te adelantaban un poco lo que estamos viviendo ahora. Sí. ¿Viste? Acordate esto de pagarle a los jubilados con los intereses de la LELIC, demostraba que no tenía un 20% de aumento, decía, sí. De lo que estaba hablando, ¿no es cierto? Pero bueno, independientemente de eso, también ocurrió después de las PASO del 2015, donde vos tenías, si querés, un candidato del oficialismo que era más moderado que Cristina y un candidato que podía ganar de la oposición, como de hecho terminó ocurriendo, que era más pro mercado. Ahora, en aquellos momentos, tanto en la PASO del 15 como en la PASO del 19, el Banco Central tenía reservas netas positivas. ¿Y hoy son 2.800 menos? No, yo te diría que estás en 1000 y algo, las líquidas en mucho más, pero las reservas netas, restando activos de pasivos, son 1000 y pico negativas. 1000 y pico negativas. Ni siquiera tenés la disponibilidad que tenías en aquellas PASO. Por eso yo creo que la situación de reservas es muy delicada. Y a mí me da la sensación de que el equipo económico, con el ministro Massa a la cabeza, que te acordás, primero hablaban ustedes, los analistas, del plan llegar hasta el 10 de diciembre. Ahora me parece que eso se cambió por plan llegar hasta las PASO y después veremos. Claro. Sí. O sea, es como que acortaron el horizonte ya después, entre agosto y diciembre, salen esos 4 meses que se verá. Sí. Por ahora lo único que hay que hacer es llegar a la PASO sin una gran devaluación, para evitar que la derrota que algunos analistas dicen que va a tener el gobierno sea peor de lo que por ahí imaginaba el más pesimista del Frente de Todos, ¿no? Daniel, como siempre, un enorme placer y el gusto de tenerte. No, gracias a ustedes por llamarme. Saludos. Gracias, Daniel. Hasta la próxima. Habló Alberto Fernández.